Hola, mi nombre es Alberto Cruces, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y agradezco a Yusef Veritas por haberme invitado hoy para hablar de la inmunidad presidencial. La pregunta que nos plantean es súper interesante porque en realidad nos lleva a un problema de interpretación constitucional. Lo que está en el fondo para saber si es que se puede o no investigar al presidente de la República es cómo interpretamos el artículo 117 de la Constitución. Este artículo lo que dice, en resumen, es que solo se puede acusar al presidente por cuatro causales muy excepcionales, muy raras, entre ellas la traición a la patria, entre otras de ese estilo, que en la práctica lo que han hecho es un régimen por el cual no se puede acusar, no se puede llevar a juicio fácilmente a un presidente de la República. El problema interpretativo viene en cómo entendemos esa palabra de acusar. Si lo vamos a entender de una forma restringida, es decir, acusar será solamente ese último acto que hace la Fiscalía de llevar un caso ante el sistema judicial para que quien ejerce la función jurisdiccional lo decida, o lo vamos a entender de una forma amplia, como todos aquellos actos que nos van a llevar a esa acusación, lo cual implica pues desde la primera investigación que se realiza, el recabar testimonios, el recuperar ciertos documentos, hasta el último acto que lleva la acusación al órgano jurisdiccional. Entonces, toda la discusión está en cómo entendemos esta acusar, ¿no? Hay una división en la doctrina y hay quienes creen que debe interpretarse de forma extensiva y otros de forma restrictiva. Bien, en realidad la inmunidad, en términos generales, en las constituciones, hace referencia no a un derecho de una persona, sino a una prerrogativa que se le da por el ejercicio del cargo. Es decir, es una suerte de protección, de un manto protector que se le otorga a una persona, pero no por ella misma, sino por el cargo que está utilizando. Y en eso está el fundamento constitucional de este tipo de figuras cuando hablamos del presidente, pero que también la han tenido o la tienen otro tipo de funcionarios. En el caso del presidente, lo que se busca, y sobre todo en un régimen presidencialista con sus atenuantes como el que tenemos en el Perú, es que la presidencia sea estable y que no esté sujeta a vaivenes, a la posibilidad de caer y que esto genere pues un desbalance de todo el sistema político por acción de otros poderes que busquen competir ese poder que tiene la presidencia de la República en el sistema peruano, ¿no? Entonces, la idea de esta inmunidad es que no por cualquier cosa el presidente vaya a caer. Y en ese marco es que se dan una serie de protecciones y una de ellas es, desde luego, la imposibilidad de ser procesado, ¿no? A la que hace referencia la Constitución con este artículo que decíamos, ¿no? De la imposibilidad de acusar, es justamente una manifestación de la inmunidad en el sentido de inmunidad de proceso, ¿no? No ser procesado en el periodo en el que dure el cargo. Y esto pues tiene diferentes matices dependiendo del cargo en el que estamos, ¿no? Cuando hablamos del presidente de la República, esta inmunidad es muy poderosa y evita pues que se le pueda acusar salvo por unos cuantos delitos. Lo que nos estamos enfrentando ahora es en realidad el resultado de un proceso de crítica a esta institución y a esta forma de entender la Constitución que viene hace muchos años, ¿no? En realidad, si uno revisa textos constitucionales históricos como hacía Francisco de Igura en la referencia hace un tiempo a la tesis de Javier Vallerriestra, ¿no? De los años 50, ya en esa época hay una crítica a este tipo de artículos y lo mismo se ha venido dando y se ha venido diciendo por el derecho constitucional por muchos años. En el Perú se protege de forma excesiva al presidente y lamentablemente el 117 no da muchas alternativas. Lo que sí es cierto es que hay una posibilidad interpretativa
quienes estamos en la línea de interpretar de forma más abierta este artículo 117, entendemos que la acusación debe interpretarse de la forma más restringida posible y solo hacer referencia a el acto final de todo este procedimiento que va a realizar la Fiscalía de diligencias preliminares, de la investigación, y solamente a ese último acto cuando se dirige ya al órgano jurisdiccional para formular la acusación, será ese momento en el que tenga que pararse, pero en realidad la Constitución interpretada de una forma integral y tomando en cuenta el sistema de gobierno y, desde luego, cambios que han existido en el contexto político, como el reforzamiento pues, de los órganos del sistema de justicia, y también fenómenos que no dejemos de dejar de tomar en cuenta, como los graves problemas de corrupción sistematizada en los distintos niveles de gobierno. Tomando en cuenta todos estos factores, creemos que es posible hacer una interpretación que permita razonablemente que se haga una investigación, que esta no sea suspendida, que pueda seguir su curso, y sin embargo, llegado el momento, pues tendrá que suspenderse, pero ya con los elementos recabados, porque recordemos que también dejar pasar las cosas puede hacer que algunos elementos de prueba terminen perdiéndose, ¿no? Y solamente como un comentario adicional, no hay que dejar de ver en este contexto que el hecho de que el presidente no pueda ser acusado no quiere decir de que, en razón de que otras personas que lo han acompañado en alguno de estos actos, presuntamente, puedan sí ser acusados y respecto de ellos obtenerse condenas, y que esas inferencias y esas decisiones que se tomen en esos casos paralelos puedan servir de elementos para también apoyar un posible caso frente a un presidente de la República más adelante. No, la norma, si es que se diera ese escenario en el cual se aprueba una reforma constitucional que habilita expresamente investigar, aunque estamos diciendo de que interpretativamente se puede llegar a esa misma finalidad, pero asumiendo que se da una norma que lo hace de forma expresa, no habría interpretación retroactiva. La interpretación sería inmediata a la situación en la cual se está dando los hechos en este instante, ¿no? Y la calificación que ha dado la Fiscalía a los hechos es de una investigación suspendida, con lo cual el efecto simplemente sería de habilitar la posibilidad de que la fiscal de la Nación levante la suspensión y pueda continuar la investigación. En ese sentido, no habría una interpretación retroactiva, simplemente es la aplicación de la norma a los hechos conforme se van dado en el tiempo. Ese tema del que hemos hablado hoy en realidad es una más de las muchas manifestaciones que se dan por una falta de reflexión sobre el sistema de gobierno que tenemos en el Perú. Y lamentablemente esa falta de reflexión se da en el ámbito político, porque si uno mira hacia las cosas que se han venido diciendo en la academia, no ahora, sino desde los años 30, de los años 50, y desde luego, más recientemente, muchos autores han escrito sobre el tema y siguen escribiendo, pues vemos que las soluciones ya están más o menos planteadas. Se ha hablado seriamente de ampliar el artículo 117. En el año 2006, la Defensoría del Pueblo presentó una iniciativa para hacerlo y no se llegó a discutir. Entonces lo que falta finalmente es la voluntad política para discutir en serio estos problemas y arreglar cosas que ya están diagnosticadas desde hace muchos años.